Bueno, primero muy feliz, muy feliz de estar acá nuevamente. Gente conocida, amiga, queridos amigos y amigas. Eh, Le contaba a Sara que como generalmente me agarra la emoción y me olvido de nombrar cosas, saludar gente y demás, bueno, me escribí un texto que me van a tener que escuchar leer para que quede para la eternidad. Bueno, Antonio, es así, es así. Bueno, esto, primero, obviamente, bienvenido, bienvenidas, bienvenides, la charla número 16 de este ciclo. Este ciclo que se inició el 31 de marzo del 2021 con Begoña Frutos Fuentes de la Rezar, primera charla del año 2021, que tuvo una continuidad ese año de 8 charlas, que continuó en el 2022 con 4 más, y ahora en el 2023 ya llevamos 5. De ese primer grupo de charlas salió esto, un hijo, que se llama Manifestando lo Sutil, un libro que pueden encontrar en Amazon en formato ebook y, bueno, en formato papel para Argentina, ¿sí? Donde se recopilan las charlas con un trabajo recontra lindo de edición de mi parte, no, mentira, de una diseñadora, pero con el trabajo también de las chicas, de las expositoras. En este sentido, entonces, quiero agradecer el apoyo de la Facultad de Arte donde trabajo, que es la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, que es una ciudad intermedia del centro de la provincia de Buenos Aires, que desde aquel año 2021 en adelante siempre ha puesto a disposición el equipamiento técnico y recursos humanos para poder llevar esto adelante, y eso, nada, es impresionante, pues si no, no lo podríamos hacer. Y esta charla en particular es, para mí, digo, muy particular, porque en el mes de julio, el 10 al 14, tuve la oportunidad de participar, que ahora les voy a mostrar, que es esto, ¿sí? Tuve la oportunidad de participar en el segundo encuentro internacional de la voz y la palabra, integraciones hemisféricas, marcos teóricos para el futuro de la práctica y la pedagogía vocal, organizado por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOZ, de México, y BASTA, el Voice and Speech Training Association de La Paz, en La Paz, digo, lo hicieron, Baja California Sur. Voy a compartir una imagen que creo que tengo por acá abajo, porque quería, a ver si lo puedo compartir. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven todos? ¿Se ve esa imagen? Bien. Ujú. En este encuentro fue un encuentro donde, además de compartir conocimientos, técnicas, dudas e inquietudes entre profesionales de la voz de toda Latinoamérica, de Portugal, de España, de los 32 estados de México, de Estados Unidos, de Canadá, Australia, Sudáfrica, nos propuso priorizar, según mi punto de vista, lo humano por sobre nuestros títulos y conocimientos, identidad de género, identidad cultural y nuestro lenguaje. De hecho, digo, si miran el isólogo que tengo acá atrás nuevo, ahí, van a ver que ya está nombrándose el lugar donde estamos emitiendo esta charla, que es en Tandil. ¿Pero por qué? Porque en función el encuentro en La Paz, le estuve proponiendo a unas colegas de México la posibilidad de replicar este ciclo de charlas con universidades de México, donde desde el momento en que lo podamos poner en práctica, va a haber charlas generadas en distintos lugares de México, con lo cual vamos a ir cambiando. No, ¿a dónde está? Bueno, eso, vamos a ir cambiando el lugar donde se está emitiendo la charla, ¿sí? Bien, esta charla, de hecho, esta primera charla tiene la adhesión del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Siempre, todas las charlas han tenido un eje fundamental centrado en la práctica docente, ¿sí? Mi interés particular siempre ha estado puesto en eso, y están organizados en base a 3 ejes básicos que son los que yo les propongo a los expositores y expositoras como para organizar la charla. Una primera parte donde esto se puede mover, de hecho Sara no va a respetar este orden, donde podamos saber algo de la formación del ponente, cómo se vinculó con la institución en la que trabaja, cuál es su formación de base, si es actor, actriz, cantante, logopeda, cuáles fueron y cuáles son sus referencias formales. Referencias institucionales sería el segundo eje. ¿Dónde trabaja? ¿Esa institución es pública o privada? ¿Cuántos alumnos ingresa? ¿Cuál es el perfil de graduado? ¿En qué año en qué curso estaría dando clase esta persona?
cuántas veces por semana, o sea, conocer un poco de la institución para entender entonces cómo esta formación particular de esta persona se adapta a un formato que le plantea una institución determinada. Y esto trae aparejado para mí un concepto bastante interesante que yo le denomino práctica situada. O sea, el trabajo de Sara en Chile es bien particular en ese contexto. Si Sara estuviera en Argentina, haría otra cosa, con lo que sabe y con lo que tiene, ¿sí? Y por último, podernos contar un poquito cuál es la metodología de trabajo y luego de esto entonces poder hacer un intercambio. Dicho esto como presentación general, les presento a Sara. Sara Pantoja Fontecillas es chilena, actriz y profesora de voz hablada y verso desde hace 29 años. En cuanto a su labor académica, realizó sus estudios como actriz en la Escuela de Teatro e Imagen que dirige Gustavo Mesa y en el año 2009 obtiene su licenciatura en actuación por la Universidad Finisterre, en la que trabajó por 21 años. En el 2014 participa en el primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra del CEUVOZ, o sea, este que yo estuve mencionando antes, hubo uno anterior en el 2014. Entre sus estudios realizados podemos destacar una capacitación en técnica vocal impartido por la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, un seminario del método Linklater de libertad de la voz natural impartido por acá por Antonio Campo en el CEUVOZ en aquel momento, ni se acuerda Antonio, mira la cara, un seminario, un seminario de ejercicios que restauran la función vocal impartido por la fonoaudióloga Patricia Farías de Argentina, un seminario de Fitzmaurice Work dictado por Micha Espinosa. En el año 2017, ella luego les va a mostrar, publica el libro La Voz, Manual de Ejercicios, de ediciones de la Universidad Finisterre. En la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile dicta clases de voz y verso desde hace 18 años. En el 2019, ojo con esto, gana el premio a la excelencia de docencia otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué cosas pondera este premio? La reflexión crítica sobre el quehacer docente, la relación con los estudiantes, la experticia en el área de conocimiento y el compromiso con el aprendizaje con sus estudiantes. En cuanto a su labor artística, aunque ella no lo quiere reconocer, Sara No, no durante es 10 así. años, desde el año 1999, hizo doblaje, fue actriz de doblaje en películas, anime, series animadas y series de televisión. Trabajó durante 18 años en la compañía de teatro La Calderona, colectivo chileno que rescata el teatro clásico barroco, donde realizó giras y temporadas de teatros nacionales e internacionales, como su participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España. En el 2021 es coprotagonista en el musical El violinista en el tejado, que obtuvo el premio como el mejor musical del año en Santiago de Chile. Así que con ustedes, Sara Pantoja, como se dice en la televisión, la cámara y el micrófono son suyos. Mm. Ay, muchas, muchas, muchas gracias. Estoy muy encantada de esta iniciativa. Creo que es sumamente interesante lo que pasa aquí. Estuve mirando las charlas anteriores para interiorizarme también y creo que, espero, le decía a Rubén, que esto no se pierda porque son espacios muy generosos, además de intercambio y hablar sobre lo que hacemos me parece que es fundamental para también transformar nosotros nuestro quehacer. Entonces me pone muy contenta esa posibilidad. Bueno, yo me formé en el contexto, además lo quiero decir porque estamos viviendo muy prontamente un periodo muy difícil de nuestro país, que fue la dictadura militar. Entonces, yo me formé en una escuela de teatro, no en una universidad. Y esa escuela la dirigía Gustavo Mesa, que es Premio Nacional de Arte, hoy día ya es y director, dramaturgo, y fue un maestro, digo, porque en realidad prácticamente nos formamos con él. Tuvimos otros maestros, pero él fue nuestro gran profesor. Y cuento esto porque en ese minuto había solo dos universidades, que era la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, que dictaban la carrera de actuación. Pero la Universidad Católica, que era donde yo quería entrar, eh, se cerraba cada 2 años porque al sistema político del momento le parecía muy subversivo la gente que estudiaba teatro. Entonces, como yo no quería dejar pasar el tiempo y esperar,
decidí entrar a a la Escuela de Teatro Imagen. Y ahí me formé 4 años como actriz, pero también ahí me formé como docente, porque Gustavo tuvo, no sé, la intuición de movilizarme en ese plano, que yo no lo tenía para nada programado, no me lo había imaginado nunca. Soy de madre y padre docente, podía estar en mis genes de alguna manera, pero yo no me lo había planteado. Yo quería ser actriz y estar en las tablas y qué sé yo. Y resulta que mi profesora de voz de ese momento, que había sido exiliada, que había estudiado voz en Inglaterra, trae toda esa metodología y nos forma desde con esas herramientas, cosa que a mí me pareció maravillosa porque potenció mucho el trabajo de la palabra, y yo me fui encantando, me fui enamorando con esta mirada y me propone ser ayudante de sus cursos cuando yo ya había egresado de la escuela en el año 88. Entonces, sí, Sara, ¿y cómo se llamaba o se llama esta mujer? Y... ella se llama Coca Rudolfi, Ajá, actualmente está dedicada, ella fue actriz, estudió como actriz, se formó como actriz en Inglaterra y fue profesora de voz, yo creo que también porque trabajó muchos años en la compañía Imagen, que es la compañía de Gustavo Mesa. Entonces, ella formó parte como actriz de esa compañía y él, como venía con esta nueva mirada, porque era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados acá, le propone hacer clases de voz. Ella no estaba preparada para hacer clases de voz, pero sus clases de voz le sirvieron para enfocarse como profesora de voz. ok. Y yo creo que actualmente Coca está en una etapa distinta de su vida, de repente aparece por ahí en una que otra serie. Era una mujer muy simpática, muy divertida y nos hacía hacer cosas muy novedosas, además, en términos vocales. Como de mucho, bueno, yo creo que ahí el Linklater, Cicely Berry y todo, después yo entendí muchas cosas gracias a que tuve esas clases con Coca, porque ella nos hacía liberar en realidad. Todo lo contrario de lo que yo había tenido el primer año de estudio, en que fue mucho más riguroso, mucho más técnico, mucho más estricto, y ella no, nos abre una puerta diferente. Entonces, empecé a ser ayudante eh, y dije, ¿qué es esto de ser ayudante? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo voy a ser yo ayudante de un...? Bueno, me entré en todo un cuestionamiento y me di cuenta que había un interés muy grande cuando me pasé horas realizando unas tarjetas a cada uno de mis estudiantes para que durante el semestre ellos tuvieran una especie de historia vocal. Entonces les inventé un sistema que estaba en una tarjeta hecha a mano, donde ellos tenían que ir marcando los logros. Esto logré, esto no, esto aquí, esto allá. En ese minuto con los aspectos técnicos que yo tenía como herramientas, pero sustentándome en lo que Coca me ayudaba y en los libros que Coca me fue entregando, y no solo Coca, sino que también Gustavo me decía, toma, léete este libro, te va a interesar. Toma, léete este libro, te va a interesar. Y me lanzaba el libro prácticamente por la cabeza y yo me sentaba ahí de manera muy obsesiva a tratar de desentrañar lo que ese libro estaba contándome a través de cosas que tenían que ver con cómo está conformado esto, cómo suena, por qué sonamos. Yo necesitaba entender, porque claro, siendo alumna, estaba todavía en un proceso de búsqueda, exploración, y era muy bonito explorar, pero no sé si yo entendía mucho cómo sucedía eso. Y a mí me parecía importante saber. Entonces empecé a meterme en cosas más científicas. Creo que es primera vez que me interesa algo que no tiene que ver con lo humanista, porque no soy para nada del área de la ciencia y todo eso me pierdo mucho, pero ahí sí me empecé a interesar. Bueno, y estando, como les contaba, en estas horas de trabajo para dedicarle, dije, hay algo aquí que me seduce profundamente, que es poder dedicarme a cada uno de esas personas que están en esa sala y de darles un espacio particular a cada uno. Esto no puede ser algo generalizado. Debo enfocarme en algo en que ese alumno, ese estudiante, ese necesitan cosas diversas.
Y yo eso lo empecé a pensar yo. Entonces, pasaron como 2 años y medio y Gustavo me plantea que al año siguiente de esos 2 años y medio, o sea, un semestre después, él quería que yo me lanzara a hacer clase sola. Y yo entré en pánico, pero él me dijo, tú estás preparada, me dijo, y cualquier cosa tú vienes aquí y conversamos. O sea, él fue, yo le agradezco profundamente la posibilidad de abrirme esa puerta y confiar también en que yo podía hacerlo, ¿no? Así que calculo que en el año 92, si mal no recuerdo, entre 92 y 93, comencé a hacer clases en la escuela donde yo me formé como actriz. Y eso era muy interesante, porque entendía todo el proceso académico de la escuela y por otro lado, eh, tenía la posibilidad de formarme también en un aspecto laboral, pero que además me traía mucha ganancia, me nutría todo el tiempo con la posibilidad de encontrarme con diversos estudiantes y con diverso número de estudiantes, porque era una escuela chiquita, pero entraba bastante gente y a veces yo tenía 25, 30 estudiantes a mi cargo y había que hacer, yo sentía que tenía que responsabilizarme de los 30 por separado, como también con el trabajo colectivo. Entonces, ahí dije yo, ya, tengo que empezar a pensar ahora cómo me preparo con un sustento teórico que me dé una posibilidad de estar más segura de lo que hago. Entonces aparecieron estos cursos de capacitación en la Universidad de Chile y y ahí es como que entré en un territorio maravilloso porque la fonoaudiología es muy bella y tiene un principio muy bello, que es con muy poco esfuerzo lograr una voz eficaz. Y no solo eso, sino que toda voz puede ser sanada. Y ese concepto, dije, esto es lo mío. Aquí es donde yo quiero entrar, porque no puede ser que pensemos que las voces, porque tienen distintas características, no pueden ser sanadas. Entonces, mi profesor de ese curso me sustentó eso, me lo reafirmó y a través de ese curso fue que yo entendí cómo funcionaba la voz, cuál era este hermoso cruce y movimiento muscular y respiratorio y fonatorio y las cuerdas yo decía, las cuerdas, todo eso lo encontraba, pero ya me enamoré de algo que nunca me había enamorado biológicamente hablando y empecé a pensar cómo se traduce eso para que entendamos lo que no vemos. Entonces decía, la voz es algo que no vemos, pero que la sentimos, la tenemos en nuestro cuerpo y me empecé a acercar entonces a material teórico que me diera la posibilidad de ir construyendo mi propio camino. No sé por qué, no sabría explicarles por qué decidí ser muy autodidacta. No sé si por rebeldía, no sé si porque me fascinaba tener tiempo y estudiar con mis tiempos y no con los tiempos exigidos por una institución. Siempre he sido un poco rebelde en ese plano. Entonces, creo que en general mi estudio fue muy autodidacta y sustentado por estos seminarios que comentaba Rubén, que me dieron y me guiaron también para complementar una diversidad de miradas que fui encontrando en el camino, que no fue fácil porque en Chile no hay mucho material. Entonces, así como llegué a libros a través de la Escuela de Fonoaudiología, que me dieron un material que estaba mucho más relacionado como cómo se cuida esta voz, qué pasa con las patologías, empezar a entender que existen patologías y que esas patologías tienen herramientas y ejercicios que pueden ayudar a mejorar, en fin. Fui llegando a, por ejemplo, Cicely Berry. Después me encontré, gracias a un director, con Christine Linklater. Empecé a googlear y ahí aparece el taller, seminario que tomé con Antonio, que yo pedí, por favor, yo soy chilena,
yo sé que este taller no, pero rogué, por favor, no se preocupen, yo voy a pagar todo, no tienen que responsabilizarse de mí, en fin. Voy a vender un riñón, pero voy a estar ahí. Yo, claro, claro. Y bueno, me recibieron muy generosamente y fue hermoso. Y además quedé muy mal ubicada. Me acuerdo de esto porque fue muy absurdo. Me quedé muy lejos del lugar donde se hacía esto, que era en el centro helénico. Y tenía que viajar como hora y media para llegar al taller con Antonio. Pero bueno, la cosa es que a partir de todas estas miradas y de miradas también más sustentada en la fonoaudiología, empecé a robar ejercicios de todas esas esos lugares, y con eso me armé como una batería. Y Sí, Rubén. Sara, y digo, vos te habías recibido en este lugar como actriz. ¿Y qué pasaba con esa vida profesional como actriz? Digo, ¿iba en paralelo con esto o es como que la docencia te absorbió, te Sí. abdujo como los extraterrestres? No, mira, el primer año, el primer año que fui ayudante ya, empezaron a salir proyectos y empecé y me llamó un director, hice una cosita de teatro infantil, eh, tuve así llamados de aquí y de acá, hacía estas obras, pero paralelamente seguía yo trabajando y Gustavo, ya muy contento por el resultado de lo que estaba ocurriendo ahí, me dijo, ahora quiero que hagas 2 cursos. Y después ahora quiero, y empezó a darme cada vez más clases y de primer año y después segundo. Y finalmente, en ese proceso ocurrió que terminé generando programas de curso y un poco la línea de voz de la escuela. Se empezó a armar a partir de una conversación con él, de muchas conversaciones con él y de lo que yo creía que era importante, que existiera una progresión. Eran solo 3 años de estudio porque se acortó un año de estudio. Yo hice 4, pero después él lo redujo a 3. ¿En qué momento? Cuando después de que vino la democracia con el sí y el no y se va este caballero, el innombrable, resulta que lo que ocurre ahí es que ¡pah!, estalla y miles de universidades empiezan a tener escuelas de teatro. Entonces, las escuelas chiquititas como la de Gustavo y la otra que era Fernando González, empezaron a tener, en el fondo, reducir el tiempo de estudio, que era una manera de atraer también estudiantes que quisieran una formación menos convencional. Y yo paralelamente hacía actividades hasta como el 95, en que decidí enfocarme totalmente a la docencia y estuve 6 años solo enfocada a la docencia y a los doblajes. Y esos eran mis 2 trabajos. Apareció el doblaje, que hice un taller, y luego empecé muy despacito hasta que finalmente, como tú mencionabas, empecé a hacer anime, series de televisión, películas alemanas, teleseries brasileras, en fin, y un sinfín. Y no es que lo niegue, es que no sé No, por qué pero yo te me digo en olvido, broma. me olvidaba de ese, y que fue un aprendizaje sumamente interesante porque todo tenía que estar en la voz. La única lo único exigente era que tenía que ser un castellano neutro. Entonces, pero tenía que haber emoción, tenía que haber, todo lo que estaba pasando en ese cuerpo tenía que verse, escucharse a través de mi voz. Entonces fue un trabajo sumamente desafiante al inicio y después muy entretenido de realizar. Y en realidad dejé de hacerlo, no porque no quisiera, sino que porque en un momento Doblajes Internacionales perdió mucho cliente y eh, económicamente empezó a decaer y yo necesitaba mantener mi independencia porque vivía independiente ya de mi madre. Yo me fui muy temprano de la casa de mi madre y quise sostener eso y me ganó en el fondo la docencia. Entonces pasaron unos años, y yo ya en la escuela de Gustavo ya tenía toda esta estructura que yo les cuento, ¿no? Era la única profesora de voz de la escuela era yo. Entonces todos los estudiantes pasaban por mi clase, por mi sala en el fondo. Lo que fue muy hermoso porque creo que la voz es algo muy frágil en algún punto y lento también. Es un proceso
porque va muy despacito. Entonces, esta posibilidad de conocer a un alumno en primer año y de decirle, ok, ¿te acuerdas de lo que tenemos que seguir reforzando? Sí, ok. Entonces ya cuando llegaban a tercero yo tenía un historial claro. de ese chico, chica, chique, y eso hacía que el resultado fuera bastante sólido, porque a veces cambiamos de mano, no digo que esto sea ni bueno ni malo, sino que y se pierde un poco eso porque el estudiante no logra retener que tiene que seguir trabajando eso o porque o el profesor que está, el docente que está en ese momento no tiene, no quiere tomar ese camino, en fin, se puede desdibujar, existe esa posibilidad. Entonces trabajé 6 años y me enfoqué, como que me divorcié un poco del teatro, cosa que me pasa a veces. O sea, la docencia ha sido lo constante totalmente en mi vida. Y el teatro, he tenido momentos en que quiero estar y otros en que no quiero estar. Y tengo un divorcio doloroso porque voy a las obras, veo el teatro y lloro y digo, esto es hermoso porque no estoy ahí, pero las clases me devuelven un poco la pasión y me acuerdo que sí estoy ahí desde otro lugar, en el fondo. Es que estoy trabajando en la misma área, pero desde otra perspectiva. Entonces, en el 2000 más o menos, aparece la posibilidad, después de haber estado enfocada en el teatro imagen y solo hacer clases en la escuela de teatro imagen, solo estar enfocada ahí, llenándome, como les contaba, de distintos materiales, empiezo a decir, ya tengo que sistematizar esto, organizar lo que tengo, agrupar los ejercicios, ordenar esta información, y empecé a darme cuenta que estos ejercicios eran para respiración, que había aquí, estos ejercicios eran más físicos para preparar el cuerpo, y empecé a tratar de hacer una recopilación que me permitiera que el hacer el entrenamiento vocal no era, yo parto y hago bla, 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 y después hago, y después hago, y estoy lista. ¿Me entiendes? Había que sistematizar eso, encontrar un viaje. Entonces, me dedico a ordenar eso, a guardar esa información, y esa información va quedando ahí, va quedando como un registro, como un orden, un lugar donde yo iba y consultaba, en fin, y quedó guardado eso. Y como en el 2000 aproximadamente, un poquito antes, que es el 99, surge un espacio en la Universidad Finisterrae. Me contacta una ex alumna mía de la Escuela de Gustavo Mesa y me dice, Sara, mira, yo estoy haciendo clase acá y tengo que salir porque me voy a ir a estudiar afuera. Entonces di tu nombre. No sé si te van a llamar, no sé si no. Bueno, me llaman y entro a trabajar ahí. Al, a la primera generación y tomé el segundo año de la primera generación de la Escuela de Teatro de la Finisterrae. Y ahí me quedé en segundo año, trabajando, mucho, mucho tiempo. Entonces, en ese proceso, eh, descubrí y trabajábamos con la palabra y el realismo. Y empecé a entender cómo es esto de que hay una voz, pero una voz que tiene que comunicar, una voz que tiene que sentir, una voz que tiene que ser genuina, que tiene que mostrar de alguna manera conductas humanas. Eso entendía yo del realismo, yo lo había entendido así en la escuela. Después, entre medio, me fui un año a Buenos Aires, un poco buscando otros caminos, y tuve la suerte de tomar unas clases con el señor Raúl Serrano, Mm, que sí, que me abre un mundo infinito con respecto a cómo ser genuino en escena, cómo se es de estar ahí y que suceda lo que tiene que suceder y que, bueno, en fin, y eso fue una herramienta para mis clases muy fuerte y me di cuenta en ese momento que la palabra era algo que me movilizaba mucho como, como herramienta actoral, que lo que se construía desde el lenguaje era fundamental. Entonces, no solo me importaba que estuviera bien dicho, era mucho más profundo que eso.
por supuesto que era importante que hubiera una articulación clara, una definición del mensaje, pero ¿cómo ayudar a los estudiantes a conectarse con palabras que no le pertenecían? Pero ahí, ¿Cómo Sara, encontrar? vos Sí, no sentís, esto es una pregunta que a mí a veces me ha surgido, donde si uno ahí no está empezando como a meterse más en el lado de la actuación, desde del buscar herramientas para el actor, ¿no? Y lo pregunto, digo, porque hay veces que ha ocurrido que alguien que ha estado acá conmigo compartiendo las charlas, dice, bueno, yo soy profesor de voz o profesora de voz y me preocupo por obviamente la preparación de la voz, luego la palabra, pero la palabra buscada desde sí misma, o sea, una indagación más de la palabra. En mi caso particular, yo como vengo más bien también de la dirección y de la actuación, yo siento que más de una vez lo que estoy haciendo son sugerencias de búsqueda e indagaciones actorales casi como, no como un director, pero que no tiene que ver con técnica vocal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sí, no se sé. Digo, entiende. porque de hecho Sí, Serrano no era un profesor de voz, era no, un docente de actores. sí, sí. Ok. Y estoy muy de acuerdo porque en el fondo, ¿qué intento buscar ahí? ¿Qué intenté ahí y qué intento todavía? Es que relacionen que lo técnico que uno puede entregar, que me parece súper importante, que conozcan, que entiendan cómo suenan, que puedan resonar y todo, finalmente lo que se va a traducir es en la construcción clara de eso, de esas palabras que tienen que transformar al otro, que tienen que conmover al otro, que tienen que hacer que lo que tú digas realmente signifique, tenga significado. Y ese significado no es solo el virtuosismo de lo bien dicho correctamente, porque eso es nada para mí, es seco. Ocurre que si está esa definición, ese texto, es porque esa persona lo pasó por su cuerpo, su entendimiento y su conexión con lo que significa eso que está comunicando. Entonces, ¿cómo llegar ahí? Los hago viajar. ¿Qué son? ¿Qué significan esas palabras para ti? ¿Cómo develas palabras que no conocen? O sea, las palabras que no conocen son las más importantes. Es como decir, el estudiante más débil es mi mejor estudiante. No puedo pensar que es mi peor estudiante, sino que el mejor estudiante, porque tengo que, a él, en él tengo que, o en ella tengo que poner toda mi atención, ¿no? Entonces también esa palabra, yo siempre les digo esto, esa palabra que tú no conoces, tienes que encontrar el mundo. ¿Cómo es ese mundo para ti? ¿Qué significa decir merodeador nocturno, por ejemplo? ¿Qué es para ti eso? Sí, no, no quiero que cambies y acomodes y ajustes para hacerle el quite a lo que estás diciendo, sino que trata de encontrar cómo te conectas, habiendo buscado el significado, y cómo construyes una imagen. Y creo que aquí las imágenes son sumamente importantes. Y eso es de la actuación. Claro, Actuamos basándonos en imágenes, en sensaciones, eh, en estímulos. Y eso está asociado también a nuestro cuerpo y también a cosas técnicas. Nuestro diafragma genera un estímulo. Nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestro sistema neurológico también genera un impulso, que aunque lo podamos decir que es un impulso eléctrico, pero también es un impulso finalmente. Entonces, si todos esos sucesos los transformamos, ya sea en imágenes o en sensaciones, em, o en pensamientos propios, finalmente lo que creo yo que lo que estamos haciendo es actuar desde nuestra voz. Y la voz es parte de nuestro ser como actriz, como actor. No, no está separada, no está disociada. Que la conozcamos o que la entrenemos de manera sistemática y sostenida, no significa que solo nos quedemos, insisto, en el virtuosismo, ¿no? No me interesa la belleza de un salto de un bailarín que sabe poner la punta perfectamente, sino que cómo la proyección de ese salto, ese bailarín se suspende y le pasan cosas por dentro que yo cuando veo el salto me quedo sin aire, no por el salto, sino por lo que él proyectó a través de ese salto. Entonces yo generalmente
trato de decir eso a los chiques. Por favor, no digan palabras si no saben qué van a decir y de dónde lo van a decir. Este personaje dice eso, busca desde dónde lo dice, busca en ti desde dónde lo dice. Y entonces el mensaje solito se va a aclarar. Podemos corregir alguna letra que falta, podemos entender que por el espacio en que estamos trabajando necesitamos una mayor proyección. ¿Recuerdas cómo hacer una mayor proyección? ¿Qué necesitas para eso? Técnicamente, sí, mayor impulso, mayor aire, tengo que hacer que impacte eso en mis cavidades, tengo resonadores, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ok, entonces pongo eso al servicio, pero si hay inseguridad en esa comunicación, lo más probable es que aunque durante el entrenamiento de la voz, durante los calentamientos iniciales que siempre hacemos al inicio de la clase, si no está todo el tiempo el estudiante vinculando una cosa con la otra, creo que queda solamente en la forma, que es de algo que yo escapo todo el tiempo, que ellos y ellas y ellas no hagan, no sean artificiosos con lo que hacen. Y ahí, Sara, a lo mejor me voy y te rompo el esquema y demás. Digo, y en esto de la forma que estás diciendo, ¿cómo viene el trabajo sobre el verso? Sí, Porque yo que no sé hacer verso y admiro los que trabajan verso, digo, juntos compartimos el trabajo de Begoña en La sí, Paz, y bueno, nada, para mí eso es un mundo, todo un mundo. Porque digo, es como que tiene una forma, tiene una estructura, tiene un ritmo, no sé cuánto, todo, ¿no? Y luego eso hay que darle una credibilidad, una verosimilitud, que además uno podría pensar es un actor del siglo, un actor, una actriz del siglo XXI, donde el personaje no sabe que está hablando en verso, pero el actor sí, ¿no? O sea, todo eso, ¿cómo se cocina ahí, con esto que venimos hablando? sí. Yo en el 2005 creo yo, sí, para ser más clara, en el 2003 inicio mi trabajo en la compañía de teatro La Calderona, dirigida por Macarena Baeza. Entro ahí, yo leía el verso, leía las obras en verso y decía, pero esto no se puede hacer. Yo pensaba, esto es imposible, ¿quién va a poder decir estas palabras? Para mí era, y leía esto de las estrofas, ay, son octosílabos y cuando son octosílabos se hacen... Dije, no, 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 no. Pensaba, no. Bueno, y entré aquí en la compañía y empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos, no, la segunda cosa que hicimos, se enfoca en lo que me estás preguntando, fue un trabajo basado en Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, nuestra bella mexicana, ahí Georgina puede celebrarla también, sí. Y, y ahí por primera vez Macarena ya llevaba bastante tiempo porque en la escuela donde actualmente yo trabajo, es creo que la única escuela en Chile que ha mantenido el curso de versos del siglo de oro en todo Chile. Creo que es la única escuela actualmente que sostiene el hacer un curso de verso en el curso que llamamos texto clásico. Y una de las unidades es verso. Entonces, ahí empecé a aprender, primero a entender cómo se hacía, cómo era esto de la estructura, tratar de entender es como entender la voz, era entender otro nivel de estructura. Como dije, yo quiero entender cómo funciona y ahora yo quiero saber cómo es la vida de sueño cuando Segismundo dice estas décimas, qué está pasando, qué está pasando en estas décimas. Entonces, empecé a estudiar, nuevamente de manera autodidacta, porque insisto, yo creo que es una rebeldía. Pero, y empecé a leer todo lo que Macarena en ese momento me dijo, mira, aquí está Tomás Navarros Tomás, verso y teatro, Josefina García, y empezó a darme material y yo empecé a leer esos libros y a entender la estructura. Ya, y dije, tengo clara la estructura, conozco una parte de la estructura, sería demasiado arrogante si dijera que conozco todo porque es muchísima información. Pero no tenemos escuela. No, acá no tenía yo escuela
como lo tienen los españoles que nacieron, es como los brasileros, que el niño de 2 años baila samba y no sabe que lo está haciendo. Y lo hace maravilloso, ¿no? Me pasaba un poco lo mismo. Entonces, con el trabajo con Macarena, a través de ejercicios que Macarena ya tenía elaborados, que todos tenían que ver con no respetar mucho la estructura, sino que con basarse en el ritmo, el ritmo, el ritmo. Y lo importante era el ritmo, y el ritmo estructurado de cierta manera, pero muy musical. Sí, había un acento que respetar, pero el ritmo. Y por otro lado, el fondo, develar, desentrañar todas las estructuras retóricas que tiene el verso. Eso es para mí muy importante. Es como, ¿qué está diciendo cuando dice, eh, se me vienen versos demasiado fáciles para... pero ¿qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión, una sombra, una ficción? Que el mayor bien es pequeño. ¿Qué está diciendo Segismundo ahí? Hay palabras, pero ¿qué dice detrás de esas palabras? ¿Qué metáforas está usando? ¿Qué juegos retóricos está usando? ¿Por qué da vuelta la frase? ¿Por qué la desordena? ¿Qué pasa en su pensamiento cuando la desordena? Entonces, finalmente, pensé, esto es como entender qué hace Nina, ¿cierto?, en la gaviota, pero con una estructura. Si yo no sé qué pasa con Chekhov y ese pensamiento y todo, si no lo conozco, no sé si lo podría hacer. En el verso, la diferencia es que todo está dicho en el texto, las emociones están puestas en el texto, lo que siente el personaje está dicho lo que va a hacer el personaje está puesto en el texto, entonces toda la información que yo en el realismo tendría que ir a buscar como por debajo de la tierra, el verso te lo entrega en bandeja. Te Bueno, dice, eso es lo que siempre ha dicho Bego. O sea, eternamente yo he escuchado eso y vos decís, ok, bien. Porque obviamente desde el lugar que yo trabajo, diría, bueno, ¿qué le está pasando al personaje? ¿Por qué dice esto, no? Y Begoña te dice, no, ahí está, es la autopista. es la Encontrando el autopista. camino. Entonces, si bien yo puedo desprender, como te decía, desde la estructura, información que me puede ayudar un poco para decir que, pero la clave es que todo está dicho ahí y yo solo tengo que hacer lo que está dicho ahí. No tengo que ir a buscar y el ritmo que se construye desde, no sé, por ejemplo, del 1, 4, 7. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me pego en ese ritmo y dentro de ese ritmo hago entrar la estrofa. Y cuando estoy en el ritmo y no en la estrofa, esa estrofa sale como si estuviera diciendo, hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. No Eh, no termina quedando como cantito. no termina quedando porque si yo pongo el énfasis solo en los acentos, que los hay, obligatorios, ¿cierto? Constitutivos al verso, Ajá, yo me concentro en el ritmo, entonces, de alguna manera, hago que la estructura, sin que se pierda ese acento, agarre el sentido, ok. porque el ritmo me ayuda eh, a, a organizar, a organizar las ideas y no la estructura, porque la estructura ya la hice, ya analicé, ya hice todo, ya sé lo que tengo ahí, qué estrofa tengo, cómo se acentúa, pero rítmicamente cómo la juego es lo que te va a llevar finalmente a soltar. Eso es por un lado. Y otra cosa es que los personajes en verso, por lo menos lo que trabajamos y lo que yo aprendí con Macarena y después también con otro gran maestro, amigo, colega, hermoso, Alberto Vega, que en algún lugar andará viajando diciendo versos, que partió este año, em, también me mostró ese camino. También me dijo, si tú estás pensando que hablas en verso cuando dices verso, te vas a entrampar. La clave es que tú no tienes idea, porque tu personaje no tiene idea. Tú como actriz lo sabes, pero tu personaje no sabe. Para ese personaje es su manera de hablar, su manera de construir el mundo y el cuerpo, cómo hay un cuerpo mucho más extra cotidiano, siento yo. Claro.
que está no psicologizado tampoco, que las reacciones se tienen que ver, se tienen que mostrar, el público tiene que enterarse, tiene que saber que está destrozado y su cuerpo debe derramarse para que pueda caer ese texto derramado de amor porque su amada no lo mira, no lo toma, ¿me entiendes? Entonces, hay algo también físico que ayuda muchísimo a construir esa realidad expresiva y dejar que esa realidad expresiva sea la que te vaya movilizando en relación con las otras relaciones que se van dando en las distintas dramaturgias. Y Sara, te quería preguntar, esto que estamos hablando, ¿cómo se conjuga con no sé en Chile cómo será? Yo tengo alumnos de 18 años, con un alumno de 18 años, que ve TikTok, que está atravesado Ujú, por múltiples estímulos, que su atención a lo mejor es mucho más rápida, digo, porque bueno, eso también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Una mm, cosa es lo que uno quiere trabajar, luego lo que uno recibe en el aula, con sus características que van mutando y cambiando año a año, encima somos todos distintos, y ahí esto. Esto quiero decir, vuelvo a lo mismo, digo, si yo hago realismo argentino, vamos a imaginar, puedo pensar que tal vez esa poética es más cercana al alumno, entre comillas. Ahora, si le estoy dando siglo de oro del 1400 y pico, ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo seducís? Sería. mm. Mira, yo hago clases en segundo, cuarto semestre, es texto clásico, ¿ya? Que es voz 4. Eh, y esa pregunta que tú me dices, ¿cómo hago, cómo voy a decir esto? Hacemos una primera etapa de trabajo de análisis métrico, de comprensión de cómo se analiza. Y siempre surge esa pregunta, Sara, y cuando tengamos que pasar esta escena, co- y yo le digo, ¿se ha enamorado? Sí. ¿Ha tenido penas de amor? Sí. ¿Has tenido odio por alguien o querer o alguna dificultad, algún conflicto con tu padre o madre? Sí. ¿Has querido hacer algo que tu padre te prohíbe hacer? Sí. Bueno, son realidades, son las mismas realidades, solo que están construidas hace miles de años atrás, pero los conflictos son los mismos. ¿En qué cambia? Le digo. Es que el lenguaje tiene una belleza sublime que tú desconoces, no porque no estés vinculada o vinculada a ella, sino porque te interesan otras cosas. La invitación que yo te hago, les digo, es que a través de lo que te entregue el verso, podamos enamorarnos del lenguaje y la palabra desde otro ámbito y te dejes sorprender por eso. Intenta dejarte sorprender por hablar del amor de una manera a la que no estás acostumbrado a hablar. Hablar de tus dolores, de tus alegrías, de tus logros, hablar de ser ultrajada, pero de otra manera. No sé, pienso en Fuente Ovejuna, ¿no? Como ser ultrajada hoy en día es una temática que está absolutamente contingente y ¿qué hace Laurencia? Es una denuncia, una descarga. Imagínate, le digo yo, que pudiéramos, en vez de decir son todos unos pip, ¿ah? Pudiéramos decirlo de la manera que Laurencia nos propone. Entonces, no piensen que son eh, realidades a las cuales ustedes no pueden acceder. Pueden acceder, solo que van a tener que hacer un trabajo mucho más profundo en la búsqueda de cómo está dicho eso que tú ya conoces o de lo cual tú ya tienes una opinión formada. Tú Y con entiendes eso que me convenciste a mí, así que supongo que los convences a ellos también. espero que sí, y cuando pasan ya a explorar, cuando ya salimos de la parte técnica y pasan a explorar, empiezan a descubrir que en realidad sí lo pueden lograr. Y es muy bonito ese traspaso porque eh, de repente los escucho, no en clases, o porque, no, porque en clase estamos haciendo, pero afuera dice,
¿cachaste? Dice ese verso en que dice amar el día, aborrecer el día. Es que a mí me pasa eso, dice, y como que empiezan a hablar desde que, cómo los versos empiezan a generarles a ellos también relaciones con sus propias realidades. Y yo creo que es la manera de acercarlos, o sea, hacerles ver que no es algo tan distante de su propia vida, de sus en su eh, cotidiano. hermosos 18 o 19 años, que Ujú. también tienen historias y también han tenido experiencias y han pasado por todas las emociones. Entonces, no podemos como en el fondo desmerecer que eso les ha pasado a ellos también, a ellas, a ellos. Sara, ¿y Sí, cómo ingresás a la católica? sí. La católica no, Ocurrió que en el 2003 se abre a través de que yo trabajaba con Macarena Baeza, la directora de la compañía Teatro La Calderona, em, me dice, ¿sabes qué? Es probable, no, ella no fue por ella, sino que gracias a que la directora que estaba en ese momento en la escuela vio Sor Juana, se enteró de que yo hacía clases de voz, supo quién era yo, en el fondo. Y se abre una plaza para un reemplazo. En realidad no era un reemplazo, era que excepcionalmente ese año iban a tener que agregar una sección más de voz porque había muchos estudiantes. Entonces me dice, mira, Sara, me llama y me dice, Sara, hay una posibilidad de que tú hagas clase en la católica, pero no, o sea, es solamente por este semestre, para que no te sientas como, porque no podemos dejar, bueno, en fin, me explica todo eso y yo le dije, no pasa nada, entiendo perfecto, y entro a hacer el curso que en ese minuto se llamaba realismo y que hoy día se llama acción verbal y que en ese entonces duraba 2 semestres y actualmente dura solo un semestre, donde vemos realismo, se llama voz 3, voz 2, perdón, y la bajada es acción verbal. Y entré a trabajar ahí, yo llevaba bastante tiempo en la Finis haciendo eso, entonces ya dije, y para mí entrar a la católica fue como, oh, entrar a la católica. Yo, o sea, era, de verdad, tenía así, no Contame, claro, contame o contanos un poquito de la católica, digamos, sí, qué cosa es la que... Universidad Católica es una universidad, es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es una universidad que tiene 135 años, Claro. que en el año 1888 se funda por un arzobispo. Y ahí comienza esta institución. Pasan miles de años y hoy en día es una universidad que tiene alrededor de 26.000 estudiantes, tiene todas las carreras, tiene 4 facultades, campus, con distintas facultades, y tiene nuestra hermosa Facultad de Arte, donde está la Escuela de Teatro, que lleva 78 años. En el año 1943 nace a través del teatro de ensayo, que era un grupo de formación, o sea, como de compañía, surge después de 2 años la idea de armar el curso de arte dramático para preparar ya sea actores en formación o actores que ya estuvieran formados y pudieran tener algún sustento académico que les diera más relevancia en el fondo a lo que ya habían estudiado. Algunos se habían formado de manera muy como en una escuela acá, se habían formado con un curso allá, bueno, y se construye esta escuela que ya lleva 78 años, cumplimos ahora 78 años, em, y la universidad que empieza a darle un espacio a las escuelas, a las carreras de arte y forma finalmente la Facultad de Arte, donde está arte, la Escuela de Teatro, el Instituto de Música y el Instituto de Estética también. Y hay Escúchame, Sara. otras, Solamente forman artistas, no profesores. solamente artistas, no profesores. Ok, bien. Entonces, pero existe una constante que es la ayudantía, que se llama. Entonces, cuando el alumno egresa,
el estudiante tiene algún interés en algún área, puede formar parte o puede ser, por ejemplo, asistente mío, como pasa con Javi Guillén, que está ahí, que ella se formó en la Finisterrae, y lo mismo Paloma Retamal, pero ambas fueron ayudantes. Javi se dedicó a la voz y hoy día es profesora de voz también, y Paloma es fonoaudióloga, es Ujú. actriz y fonoaudióloga también. Entonces, bueno, y Javiera fue ayudante mío en la Católica, pero y ahora actualmente todos los años, todos los semestres, se abre una postulación donde aquellos estudiantes que tengan algún interés por, por formar, seguir desarrollándose en el área de la voz, mi Laura, perdón, mi sobrina que está saludándome ahí. Andaba una multitud ahí dando vueltas, éramos como 8. No, no, hermoso. Entonces, y él es mi ahijado, perdón. Y se volvió una foto familiar, chicos, esto. Sí, totalmente, hermoso. Bueno, y resulta que esta formación a mí me ha pasado y es muy hermoso y creo a otros colegas y docentes que son de voz también, bueno, y los de actuación también, les ha pasado que ese ayudante después termina siendo profesor. Y actualmente, por ejemplo, en este semestre, no solo en este semestre, en varios semestres yo tengo dos ex alumnos, un chico y una chica, y los dos actualmente son ya profesores de voz que se formaron y se fueron ayudantes míos y después ellos también, bueno, hicieron algún magíster o siguieron un camino, tomaron talleres, qué sé yo, y son profesores de voz actualmente en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica. Pará, y escúchame, dos preguntas antes de olvidarme. ¿Cuánto dura la carrera? Y si hay un examen de ingreso, tipo por Sí, ejemplo lo que sucede en la RESAD, que se anota mucha gente y se va haciendo como es privada, es pública. Sé que en Chile sí. no existe lo privado, o salvo que esté muy equivocado. No, existe solo lo privado. Existe solo lo privado. Es al revés. Claro, claro, Sí, está bien, está bien. la Universidad Católica es una universidad privada, es una de las universidades más prestigiosas. No, no es porque esté ahí, pero es verdad. Siempre en el ranking de las universidades de Latinoamérica, la Universidad Católica siempre sale la número uno. Es privada, pero existe la posibilidad de acceder a un crédito del Estado. Y actualmente, gracias a la Bachelet, existe también la posibilidad de la gratuidad. Ajá, Para llegar a eso hay que mostrar, sí, toda tu situación social, ¿cierto? Pero se puede dar. Yo he tenido lo que ha sucedido, eso lo destaco mucho porque gracias a esa posibilidad, la diversidad de estudiantes, el tipo de estudiante que ingresa, sí, ha y, cambiado y muchísimo. claro, Entonces y hoy día sí. yo no solamente tengo al estudiante que tiene todo el privilegio, sino que también tengo aquel estudiante que le costó, que fue un excelente estudiante, pero en un colegio público y que dio una excelente prueba de aptitud académica, o como se llama hoy día, ya no recuerdo el nombre, pero es que una prueba de entrada a la universidad, para entrar a la universidad, ha cambiado muchas veces de nombre, eh, y que dio un excelente examen de admisión, que sí, todos los noviembre, octubre, noviembre, se hace un examen de admisión. Que eh, alrededor de 200, 300 postulantes, de los Ok, cuales quedan 40 que son los que vienen de la admisión ordinaria, que se llama, como de la primera camada. Después hay otros cupos que son por talento escolar, que, como distintos mecanismos que hacen que venga de otra carrera, por ejemplo, que esté dentro de la universidad, entonces entra a veces por un sistema de admisión especial. ok. Y hasta hace el año pasado, hasta hace 2 años, sí, hasta hace 2 años, cuando alguien ingresaba tenía que ingresar desde primer año. Actualmente se abrió la posibilidad de que se convaliden algunos ramos cuando alguien viene de otra universidad que también haya estado estudiando teatro. Hoy en día es posible convalidar, tiene que dar una suerte de examen y ahí se dice, sí, mira, está bien entrar a tercero, pues, o no, mira, vamos a nivelarte, mejor entra a segundo año. Pero eso no existía, eso es algo que hace muy poquito empezó
a darse. La carrera dura 4 años y tiene desde el 2005 una cosa muy interesante, que son los certificados académicos en dramaturgia, estudios teatrales y dirección. Los certificados académicos son formación específica en un área. Ok. Por ejemplo, para formar directores. ¿Cuál es el fin de estos certificados académicos? Es que los estudiantes que egresan no solamente digan, yo no quiero ser actor, no quiero ser actriz, pero no tengo herramientas para dirigir, pero me encantaría ser director o directora. Entonces, Ok. a través de este certificado académico que dura 2 años, se especializan en esas 3 áreas, esos son los 3 que hay por el momento. Pero tienen los 4 años iniciales y luego Y dos es que más. el certificado académico es paralelo a los 4 años que tiene que Ah, recorrer sí o sí para egresar como ok. actor o actriz y tener, o sea, Y, y sí. la inserción laboral, donde, bueno, en Santiago obviamente hay industria cultural, hay elencos, forman compañías de manera colectiva Mira, o... se ocurre que gracias a los certificados académicos y también a dos instancias que hace la escuela, que son unas especies de festivales internos, se van formando como compañía. Empiezan a Ok, encontrar y hay también la vicerrectoría académica que tiene mucho, que da muchos recursos para investigación, ya sea artística, científica, en fin, también da para el arte, lo que es bueno, porque obviamente siempre las universidades se inclinan mucho hacia el área científica, pero la católica también potencia, ¿no? Lo artístico. Entonces, nosotros podemos postular a proyectos de creación. Tenemos un laboratorio teatral al interior de la escuela que puede ser un trabajo de creación o un trabajo de investigación metodológica que podemos hacerlo con estudiantes, podemos hacerlo con otros profesores, hacer interdisciplina, cruzar las disciplinas entre otros colegas de otras áreas. Y también existe un BRI que es para estudiantes, o sea, un proyecto que pueden crear los estudiantes. Y está el Volcán, que así se llama, que es donde es un festival de creación de creación de un trabajo y que tiene un momento donde hay una muestra y como es un festival, el fin es que viene un jurado externo y premia la mejor obra, la mejor dramaturgia, etcétera. Entonces, ok. a través de eso se van gestando grupos y hoy en día yo te podría decir, no sé, hay muchos estudiantes que se conformaron como compañía y que hoy día tienen un Mm, nombre que resuena en todos. claro, O sea, que están en el mercado y que hacen teatro, como también hay una rama de estudiantes que se van a la televisión, otra área que hace audiovisual, otro que se dedican a la gestión cultural claro, y son productores. bien. Entonces, sí, Sí, está bueno, o sea, ahí la idea es ampliar el mercado de trabajo porque es obvio. complejo que no encuentren esos espacios. Son las 17:07 generalmente cerramos 17:30 pero nos podemos extender. Me gustaría por ahí abrir un poco los micrófonos y que alguien empiece a preguntar cosas. Por ejemplo, Antonio lo veo muy deseoso de preguntar. Siempre le hago lo mismo porque necesito, Antonio, un coequiper. Digo, Señor, este señor no es una pregunta, primero de todo, qué lindo escucharte otra vez, mi queridísima hermana Andina. Am, Mm, Algo con lo que yo he tenido que enfrentarme mucho aquí en Estados Unidos es el por qué seguimos enseñando Shakespeare. Y esa pregunta de por qué se sigue enseñando algo tan eurocéntrico como el verso del siglo de oro español. Yo tengo algunas respuestas, pero si alguien te preguntara a ti, ¿por qué carajos se sigue enseñando en el siglo XXI algo tan eurocéntrico como el verso del siglo español? ¿Cómo lo responderías? O sea, ya nos des una respuesta acerca de que la gente joven también puede encontrar una cierta universalidad en las situaciones en que se encuentran esos personajes. Pero, ¿existe alguna otra respuesta que le darías a alguien que te haga esa pregunta?
¿Por qué enseñar algo tan eurocéntrico aún? ¿Sabes qué me pasa a mí? Te lo voy a responder desde mí, de por qué. Yo, cuando yo empecé a trabajar también con la compañía La Calderona, todo el periodo que yo trabajé ahí, para mí fue un ejercicio actoral de una gran demanda. Me demandaba actoralmente muchas cosas, como si no solo tenía que enfocarme en solo responder a un estímulo, eran muchos estímulos los que yo tenía que estar muy alerta y presente para lograr que eso que se estaba contando, que como dices tú, es tan eurocéntrico y de alguna manera eh, aunque aquí sí tenemos Violeta Parra, tenemos Roberto Parra, la familia Parra en general, que escribe décimas en el campo chileno, también la cueca está estructurada, ¿no? Desde el verso, o sea, tenemos una cercanía, pero eso es lo popular. ¿Cómo esto tan elevado, ¿no? Como tan elitista en algún punto, como podría incluso encontrarlo como tan elegante, me desafiaba todo el tiempo actoralmente para lograr que eso tuviera sentido. También pelear con que defender el hecho de hacer verso. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué contamos esto de esta manera? Y nos parece importante. Para mí el ejercicio de defenderlo y darle un propósito es algo que trato también que los y les estudiantes también lo entiendan así. No sé si eso es suficientemente sólido eh, como una respuesta frente a tan magna cuestionamiento, pero me gusta pensar que eh, tener que defender algo que podría ser no defendible, me gusta ese desafío. Eso me pasa. Eso es lo que siento y Claro, trato de transmitir. porque eres una rebelde con mucha causa. Creo que sí, un poco. A mí, a mí la manera como yo trato de responder a esa pregunta es que, como decía Rubén, sobre todo las generaciones jóvenes del TikTok y toda la cosa mediática, creo que lo que, por lo menos en este país, lo que se ha perdido es la enseñanza de la elocuencia, de poder articular el pensamiento de una manera contundente, que integre el pensamiento con la emoción para poder comunicarnos claramente. Y yo encuentro que el verso, por lo que dices tú, que es una demanda más grande por la estructura que tiene, es una gran herramienta para poder eh, ayudar a los estudiantes más jóvenes a articular el pensamiento. Y por eso, desde mi punto de vista, es válido hacerlo. Siempre y cuando no se, aquí lo llamamos la bardolatría, ¿no? La gente que se arrodilla ante el altar de Shakespeare y todo eso, bardolatría, ¿no? Siempre que no se haga de eso, no se puede rescatar esa cosa valiosa y se puede aplicar a algo, digamos, más contemporáneo, más cercano a la cultura contemporánea. Eh, pero hermoso escucharte. Muchas gracias. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Creo que hay que devolverle eso a esta generación, devolverle la belleza, devolverle esa grandeza del idioma también. Y lo bonito es que el verso español está en nuestro idioma también, aunque no queramos decir, es, como dice Neruda, se llevaron todo, nos dejaron las palabras. Y sí, nos dejaron las palabras. Entonces, bueno, tomemos eso también y qué hermoso em, poder invitar a ese viaje, eh, a esa defensa también, buscar que lo logren estos chicos que sí, y la inmediatez, ¿no? Que pasan de una cosa a otra, en fin, que es muy brutal. Hoy día entendía eso particularmente y lo pensé mucho para lo que hablamos acá. em, el tiempo que te tomas para detenerte y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo construyo este idioma? ¿Cómo hago que esta palabra realmente toque al otro, signifique? Me acordaba de Alejandro Flores, no, Alberto Flores, con el ¿Alberto Alberto Rosas? Rosas, perdón. Sí, cuando él decía eso de que la palabra debe tocar al otro. Entonces, ¿por qué se apuran? Decía, ¿por qué corren?
Y claro, creo que tiene que ver con lo que viven constantemente, es pasar de una cosa a otra, de una imagen a otra, pasa el TikTok, tuk, 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 Reels, cha, 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 y no hay una detención, Sí, pero Sara, esto obviamente es sumamente personal. Digo, no es solamente la juventud, todos nosotros estamos inmersos en una cultura de la inmediatez, de lo visual. Hablar con la gente para algunos es perder el tiempo. mm, Ubicarte con el otro, juntarte a charlar es perder el tiempo. mm, O sea, empieza a haber todo un tema también vinculado para mí con el uso del lenguaje operativo. Bueno, nos juntamos para resolver problemas, nos juntamos para ver cómo llevamos adelante. Y todo eso que antes había, que era juntarse por el simple hecho de juntarte con el otro, de saber cómo está y poder hablar, y se nos va yendo, pero porque vamos apurados, todo pasa muy rápido, es como, bueno, nada, estamos en un momento de una transición bien interesante, sobre todo para, por ejemplo, a mí que me agarra grande, digo, yo encima tengo un nene de 10 años, Antonio también tiene un hijo chiquito, bueno, uno lo agarra con unas estructuras y unos pensamientos de 1967 o del 70 con alguien nacido en el 2013. Y ahí, bueno, es el gran desafío, creo, ¿no? Para yo, padre viejo, cómo encontrarnos en el medio, porque la verdad, uno va sintiendo, yo me voy sintiendo esta idea de cuando mis padres decían y que todo el tiempo pasado fue mejor, y sí, uno lo mira desde aquel momento, entonces piensa que este momento es otro momento, y haces así con la cabecita, revolea los ojos, ¿viste? mm, O bueno, y creo que sobre todo en el trabajo docente, por ejemplo, yo cada vez me pongo más grande y siempre tengo alumnos de 18 años. Entonces ahí empieza a haber algo que es cómo me arrimo a eso, cómo me voy acomodando, cómo voy adaptando todo esto que en algún momento tenía un sentido a otra cosa, sin juzgarlo tan severamente, tan rígidamente. Las instituciones, bueno, en mi facultad por lo menos yo siento que está como todo el tiempo, bueno, cada vez más como, bueno, nosotros recibimos, no hay examen, obviamente se anotan 300, entran 300, yo tengo cursos de 50, 60 alumnos, pero además ah, ya empieza a llegar, porque también el sistema educativo argentino lo está potenciando, lo que se denomina personas e individuos con capacidades diferentes. Antes se le decía discapacitado, después se le cambió la forma. Y bueno, entonces encontrás dentro del curso de todo. Lo que antes era lo normal, más gente que empieza a manifestar su individualidad todavía mucho más claramente, sus diferencias. Y uno como docente decís, bueno, ¿yo qué hago con esto? Que muchas herramientas no tengo, me voy a poner en un lugar humano y empático, voy a tratar de acompañar. Pero bueno, yo creo que es un momento interesante por lo menos para revisar. Y creo que en La Paz hubo algunas cuestiones que empiezan a estar dando vuelta, ¿no? Como que son transnacionales, no son solamente o argentina o chilena o latinoamericana. Creo que hay una sí, cosa como sí, mucho más grande. Pero sí, esto es obviamente una totalmente, opinión personal, ¿no? sí. Eh, Otra pregunta que te quisiera hacer, Sara, es lo mismo que te hice antes. Si alguien te preguntara, ¿tú eres maestra de voz o eres maestra de actuación? ¿O qué carajos estás haciendo en clase con el pensamiento y lo que está pensando el personaje más? claro. Y yo tengo muchas maneras de responder esa pregunta, pero me encantaría escuchar tu manera de responderte. Digamos, Hoy está insidioso, mi compañero, hoy se ha venido, se comió unos chiles. si una maestra de actuación, maestro de actuación te critica y te reta, te riñe diciendo que te estás metiendo en mi toldo, dando clase de actuación como clase de voz, ¿tú cómo le respondes? Yo le digo que no puedo separar la voz de la actuación. Lo primero que le diría es, o sea, imposible que pensemos que la voz es un elemento que está disociado. O sea, lo que hago yo es que a través de uno de los canales que nos permiten ser mejor o construir mejor lo que estamos creando desde la conducta humana que tenemos que representar, es la voz. Y que es mi camino para llegar a esa construcción. Yo como actriz, yo también tomo, ese es mi primer canal, digo, ¿qué suena? ¿Qué resuena? ¿Cuál es su pensamiento? Y todas las palabras, ¿cómo me mueven a mí? Entonces, es una herramienta para que sea un mejor actor, pero no lo puedo separar. Y si me dice, pero es que tú no diriges bien, no sé, es que yo no quiero dirigir, solo quiero que ese alumno, estudiante, entienda que lo que estamos haciendo aquí es complementar o alimentar, nutrirlo para que
para que sea un mejor actor o mejor actriz. Y Mira, también una mejor persona. Y se ahí andaba pare desde Luisa. ese lugar también. Mira, Luisa para Antonio, no mentira. Luisa nos saluda, dice, no puedo permanecer, solo quiero recordar que la voz es música y el verso es cifra, es música pura. Bien. Bien, y vos, Antonio, cuando te dicen así, ¿qué les decís a tus colegas? Mm. Que se vayan a la mierda ¡Epa! y que ¿Pero hagan cómo? hagan clase de actuación sin voz. Todos en silencio y sin moverse. Que hagan todo mimo. No, 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 porque eso es clase de mimo, es la clase de movimiento, es que se queden calladitos, paraditos, no hagan nada. Dios Sí, mío. estoy muy de Bueno, acuerdo. bueno, ¿y algo más acá? Ana María ahí, Carlos. Sí, vamos. Dale, Javier, así. Ay, Prime- pues les saludo primero. Muchas gracias por este espacio. Con Sara nos conocimos años atrás y me ha encantado. También con Javiera nos conocimos unos años atrás. Y bueno, yo no sabía toda tu historia, Sara, porque compartimos en un curso que le di a la Calderona, que fue especialmente bonito. Me tocó ver una función y me llamó la atención lo lindo que sonaba el verso y se los dije en Mm. ese momento. La verdad fue una función muy bonita, fue un montaje muy bonito, muy lúdico y acercaron el verso al público y además fui en un lugar en Pudahuel, allá en Santiago, que era como, ¿qué hace el verso clásico aquí? No, pero realmente eso mismo lo hizo muy especial. Eh, Me gustó mucho el curso, o sea, cómo funcionó y de conocerles a la gente, las actrices de la Calderona. Y bueno, me resulta muy bonita como una retroalimentación el conocer tu camino, Sara, eh, porque no lo conocía. Entonces me resulta muy bonito y coincidir en muchas cosas en esto de la rebeldía. Eh, yo soy fonoaudióloga de las primeras generaciones, de la cuarta generación, y bueno, en aquel tiempo difícil que todos vivimos allá en el sur del mundo, el teatro fue fundamental. Y siempre canté, entonces mi relación con la voz es desde que era chiquita, ¿no? Tenía tradición de canto familiar, en familia viajábamos cantando. Entonces para mí la vida siempre fue con voz. Y, y la rebeldía que, de la que platica Sara me resuena muchísimo porque yo hice un camino propio en un tiempo donde en Chile no había recursos, la manera de enseñar la voz también en una escuela pequeñita por esta situación de necesidad expresiva que estábamos viviendo, que en Argentina también la conocieron muy bien, y Uruguay y demás. Entonces, el teatro era una necesidad, porque no, y las canciones eran una necesidad profunda del alma, porque no teníamos otra manera de expresarnos. Y así todo, uno salía de una función o un concierto y así con miedo y ver qué está pasando afuera, porque generalmente un concierto terminaba con bombas lacrimógenas y grandes represiones, ¿no? Sí. Entonces, la voz en ese tiempo nos liberó. Y en ese contexto, como fonoaudióloga, empecé a explorar, o sea, ¿qué pasa con esto que toma mucho aire y hace un montón de cosas muy rígidas? Pues no me pasaba, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la escena? Y eso me llevó a hacer mi propio camino. Entonces me da mucha alegría conocer historia, Sara, y ver que tenemos cosas tan comunes como haber construido nuestro propio camino y poder compartirlos con los alumnos. Yo no estoy en la enseñanza oficial hace mucho tiempo. Me retiré de la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México en el año 2005 porque precisamente las cosas empezaron a cambiar con las generaciones. Eh,
ya era muy difícil que los alumnos hicieran pausas. O sea, cuando es en las pausas que suceden las cosas. Entonces, y en ese contexto ya empezó a ser muy difícil la enseñanza y, y la presión de la institución me resultaba muy grande. Entonces no tuve la pila ni las ganas de seguir en esa batalla. Coca Georgina Flores, que se formó conmigo en un laboratorio que duró 5 años, casi con el mismo grupo, y luego ya tomó una formación específica conmigo. Entonces di una formación en la ENAD a un pequeño grupo de alumnos. Entonces, bueno, que estos espacios como el que estás compartiendo, Rubén, y todos los que estamos aquí, son tremendamente valiosos, ¿no? De intercambio, no es un espacio de una clase, sino que un espacio donde se puedan compartir experiencias. Entonces lo agradezco mucho conocerte desde este otro lado, digamos, Sara, y Qué de que linda. tenemos tantas cosas, historias comunes en esta rebeldía. O sea, yo no quiero estas cosas oficiales, no quiero esta rigidez del virtuosismo, no, o sea, ¿cuál es la expresión de tu corazón, de tu Mm, ser, que se mm. refleja en la voz? Eh, Me da mucho gusto, Javiera, saber que eres profe de voz y que estás en Barcelona. Te recuerdo muy bien. La verdad, tengo mucho cariño al grupo La Calderona. Eh, y bueno, gracias por pedir mi palabra. Y siempre es el compartir lo que nos hace crecer. Yo ahora no estoy en lo académico, no estoy en lo oficial, he continuado mis investigaciones a través de la exploración, porque ahí está la cosa, y trabajo más hacia la expansión personal. Y la verdad, el Zoom sí me ha abierto el mundo, lo que puede ser una dificultad. Personalmente no lo ha sido para mí, sino que más bien me ha resultado una cosecha el Zoom. Entonces, aunque no esté en el mundo institucional, oficial, nunca me ha gustado lo oficial, eh, pero sigo en el camino de la voz, el camino de la voz, el camino del corazón, de la expansión personal, del irse descubriendo en cada instante porque está cambiando todo. Eh, bueno, eso. ¿Qué más puedo decir? No sé. Muchas gracias. Gracias, Sara, gracias. Qué bonito conocerte. Muchas gracias. Muchas Ya gracias, tengo Anita. una pregunta. Javiera, perdón, Sí, sí, Sara. creo que Javiera había pedido la palabra, no sé. Dice que hable Ah, Georgina. ok. Sí, bueno, mi pregunta, bueno, pues siempre el gusto de verlos y saber cómo están, y el gusto de haber visto a Sara también en La Paz. Pero mi pregunta es, ¿qué planes tiene? ¿Qué planes tengo en A relación futuro. al De futuro? vida, Ah, ajá, mira, en este momento estoy, bueno, desde el 2018, sí, desde el 2018 no estoy en la Calderona trabajando porque aparecieron nuevas oportunidades y como les decía, yo me divorcio, me vuelvo a juntar y tuve ahí unas experiencias muy hermosas desde nuevos enfoques y con nuevos desafíos, hasta que llegó el violinista en el tejado, que fue el más grande de mis desafíos, donde yo tenía que cantar, bailar, y eso me dejó muy cansada. Entonces, este año, o sea, desde que terminó el violinista, dije, me voy a enfocar nuevamente en la docencia. O sea, voy a dedicar todo mi tiempo a, a realimentar mis clases, a ver cómo renuevo metodologías, qué están necesitando los estudiantes, y me interesé en algo muy concreto que se los cuento muy cortito, que es cómo hacer que el estudiante que está participando de la clase se sienta parte también del aprendizaje. Entonces, ideé un sistema donde generalmente como son 18 alumnos, 16, 18, y tenemos dos módulos, son como 2 horas 20 más o menos de clase. A veces se hace muy corto, entonces cuando están en un proceso de muestra de ejercicios, los divido en grupos A y B.
Entonces, por ejemplo, si son escenas, ya tenemos 4 escenas el lunes y 4 escenas el miércoles. Y los que no trabajan el lunes tienen que hacer una observación acerca del trabajo vocal del compañero. Entonces, pero esa observación tengo una ficha donde ellos van poniendo la articulación, las S faltan no sé qué, y cuando no dices las S ocurre que no se entiende el mensaje. Pegas las palabras, aspectos técnicos, solamente para que no haya una opinión que Una pueda valoración. trascender hacia la persona, que es algo que yo cuido mucho. Que el estudiante no vaya a decir es que tu trabajo es, no, porque el que me dice tu trabajo es malo, se tiene que salir de la sala, ¿entiendes? O sea, como que desde esa perspectiva digo yo, no, el trato, el lenguaje que usamos para decirle al otro qué puede mejorar, y siempre busco desde la perspectiva de lo positivo, ¿no? No funciona esto, no funciona, no. ¿Qué puede mejorar? ¿Qué crees tú que puede mejorar? Entonces, en el fondo, estos estudiantes que ese día no muestran, también participan y se sienten parte del proceso de aprendizaje. Ha sido muy bonito, porque también aprenden a escuchar, a distinguir en los otros, que son sus pares, en ellos mismos, entonces cuando muestran los del miércoles, tienen resueltas muchas cosas que los del lunes no las tenían tan claras, porque a través de la observación entendieron que tenían que aplicarlo, por ejemplo. Entonces, hoy estoy súper enfocada en eso, Georgie, en la docencia, como tomando lectura, encontrando nuevos libros, libros que tenía y que no había tenido tiempo para leer, dándome ese tiempo, ese espacio para hacer clases tranquilas. Y no quiero más ahora. No quiero hacer teatro, y estoy muy tranquila con la decisión, porque siempre en realidad es un divorcio muy de mutuo acuerdo. No es, claro, no. Y pienso que si uno quiere hacer teatro, bueno, y si no hay una situación así como que alguien te llame, bueno, lo hará uno, buscará a alguien que te escriba un texto y en una sala de la misma escuela puedes hacer teatro. O sea, también creo que hay que quitar un poco esta cosa de que solo el teatro se hace en los grandes teatros. Que podemos hacer eso donde deseemos hacerlo, en el fondo. Ok, bien. Javiera, ¿querés hablar? Sí, habla, si tenías ahí ganas de hablar. Ahora sí. ¿Me escuchan Ahora sí. bien? Perfecto. Bien. Primero quería agradecer, Rubén, mucho gusto, muchas gracias a ti y a todas las personas que hacen posible este momento, porque yo me he perdido muchas obras de teatro de Sara, lo que me duele el corazoncito. Entonces, estos momentos para mí son muy valiosos porque la puedo ver desde otros lugares. Entonces, me encanta. Otra cosa es que si me desmayo, no se preocupen, acabo de apagar el ventilador, son las 10:30 de la noche en Madrid y hay 35 grados. Sí, sí, claro. Entonces, no pasa nada. Si Acá está caigo haciendo... si me desmayo como un Muppet hacia el lado, es porque me derretí, no hay problema. Bueno, quería, Sara, esto ya te lo he dicho muchas veces y te lo voy a decir públicamente. Quiero agradecerte porque Sara me enseñó, sí, la técnica, es una persona muy generosa, te da todo lo que sabe, absolutamente todo, y además te da libertad para cuando eres ayudante poder ir metiéndote en la clase, tu opinión es válida. Y sobre todo lo que yo más rescato, porque yo estudié pedagogía luego, Ajá. pero para sacar el papel en realidad. Y efectivamente aprendí muy poco. Era una carrera que hice 2 años. Aprendí, de verdad, aprendí muy poco. Era gente que entraba para sacar ese papel y poder ejercer. Es real. Ese papel en un momento era necesario para dar clase en los colegios, para poder dar clases de teatro o de lo que fuera. Y en realidad yo siempre digo que aquí a mí quien me enseñó la docencia y quien me enseñó a dar clases fue Sara, sobre todo por el trato humano, por cómo desde la total sensibilidad y respeto más absoluto y siempre con sentido del humor, era capaz de cuidar esos cuerpos y de liberar esas voces y sacar cosas de alumnos que venían con comentarios de otras clases diciendo no sirvo para nada,
soy lo peor, soy el peor actor, estoy gordo, soy tonto, porque estas cosas, hay mucho maltrato en las carreras artísticas, muchísimo. Y Sara era capaz de girar eso completamente, de entregarles un espacio en el que pudieran ver que había otras posibilidades y que no eran ni tontos, ni estúpidos, ni malos actores, ni nada. Y eso hoy, para mí, siento que es mi mejor herramienta, no lo digo yo, lo dicen mis alumnos. Entonces, yo cada vez que recibo un comentario de algún alumno, yo soy principalmente entrenadora personal, vocal, trabajo con gente de ámbitos desde cuentacuentos hasta cirujanos. No es broma, es real. No, no. Sus comentarios son eso. Bueno, yo creo Y que siempre acá, está Sara aquí. yo creo que hay algo que yo generalmente nunca lo planteo porque también esto ha generado mucho debate respecto a si hacemos terapia, no haces terapia, pero estás trabajando con un sujeto, con un individuo. Y muchas veces yo hablo con mis alumnos de, hay gente que no se le escucha, pero no es que no se le escucha porque tiene un problema en la voz, no se le escucha porque tiene vergüenza de poder mostrarse, de poder expresarse, porque cada vez que ha querido mostrarse lo han apaleado como un perro. Entonces, ¿qué vas a decir? Entonces, el trabajo ahí es dar eso, el espacio y el permiso para que el otro y eso es, sí, qué sé yo, terapéutico, pero es el sustrato y el fondo sobre el cual creo que después se tiene que subir otras cosas. Entonces, estos también son algunos aspectos que habría que uno ponerse a analizar. No, no soy terapeuta, no, bueno, pero estás trabajando con personas. Y lo que dice Antonio muchas veces respecto de, bueno, el método Linklater plantea la liberación. ¿Y quién soy yo para decir vos te tenés que liberar? ¿Liberar de qué? ¿Cómo? Luego, ¿qué haces con eso que liberás? ¿No? Es como que hay otro lugar, otro mundo, que en general no lo tocamos, pero que para mí es sumamente importante, porque es previo a todo, que tiene que ver con la persona, con darle fe, confianza, que sepa que puede, que tiene con qué, o sea, todo eso no es técnico, no sé cómo decir, es otra cosa. Es que sí, yo creo que es muy importante, por eso pienso que tenemos que aprender a usar el lenguaje de cómo nos referimos a la voz del otro, ¿no? De qué manera, cómo usamos las palabras para ayudarle al otro a decir, tú existes a través de tu voz, entonces date ese permiso, date ese derecho a mostrar eso que tú eres. Y ahí sí, creo que podemos decir que es sanador, a lo mejor, a lo mejor para no darle el concepto de terapéutico y no asustarnos porque no somos terapeutas o no hemos estudiado, pero creo que sanamos también al ser humano a través de hacerlo vibrar y de que entienda que esa vibración lo hace presente, le permite estar vivo, eh, y que cuando ella se sorprende de esa situación, es maravilloso lo que pasa. Y por eso, y creo que esto es como mi resumen un poco, creo que el trabajo no puede ser para todos igual. Y por eso tenemos que dominar mucha cantidad, creo yo, de caminos para por eso fue que esta recopilación de ejercicios tiene que ver con eso, con él o ella no entiende desde este lugar. ¿Y desde dónde podría entenderlo? Ah, a ver, prueba con este ejercicio. Y resulta que ese ejercicio sí le ayuda a entender, porque no e- hay que, siento yo que tenemos que sentir que todos vamos moviéndonos juntos, que estamos sonando juntos, pero desde la propia experiencia. Entonces yo siempre les digo, no me copie mi voz, no me copie mi tono, porque si no se sale, se van de aquí, les digo. De No hecho, quiero ¿viste escuchar, quién? Le va claro, bien, porque hacemos, Antonio. entonces, y todo, pero le digo, pero si usted tiene una voz y usted tiene su timbre y su tono, a ver, ¿cómo es? Y cuando empieza a pasar, y ellos, yo lo encuentro hermoso ese momento, donde los A son 18 A diferentes, pero están todos resonando ahí, me parece que eso es lo más bello que podemos vivir como experiencia. Que no significa que no podamos armonizar de repente porque estamos buscando armonizar para desarrollar el oído, en fin, pero creo que nuestra base o lo que a mí me importa es
cada individuo que hay ahí requiere cosas distintas. Y por eso es que a veces siento que solo me tengo que dedicar a eso porque es mucho trabajo Claro. para poder dedicarle ese tiempo. Bueno, Sara, escúchame, para ir cerrando, Sí. mostrarle a esta gente tu libro. Ah, vale. Hay momento chivo, esto en Argentina se dice que es un chivo. Ahí está, mirá. Muy bien. Sí, este Bueno, libro lo pueden encontrar en Amazon, se puede descargar. Si tienes cuenta, se descarga. Entonces hay una versión descargable que vale, no sé, yo no sé mucho, pero lo interesante es que no necesitas tener el libro físico, sino que puedes acceder a él descargando el material. Y si alguien desea tener, me avisa, si no lo puede hacer, yo veo cómo hacérselo llegar, yo feliz, encantada. Y es una recopilación de ejercicios que están de alguna manera sistematizados en lo que les contaba al principio, como de preparar el cuerpo, respiración, activación del diafragma, emisión, resonancia y articulación un poco. Y ahí hay algunos ejercicios que pertenecen a mi querida Anita Muñoz, que yo le robé y que por supuesto dice que son de su autoría y, en fin, ahí estamos, con eso Eh, muy yo bonito. aprecio mucho que tú hayas tomado muchos de estos ejercicios que pusimos en el manual, que Bases Orgánicas para la Educación de la Voz, que escribimos con mi amiga y colega Cristina Hopelamer hace muchos años atrás, se publicó en México, Sí. finalmente. Eh, porque mi libro no está, ya no se publica, ya no está tan accesible. Mm. De hecho, quiero hacer algo con eso. De hecho, está en PDF que lo puede descargar quien quiera. ajá, Pero se me hace muy valioso que tú hayas tomado esos ejercicios y los hayas publicado en tu libro, porque eso le da acceso a mayor gente, claro, mucha mayor, es una manera de compartir. Por ahí un alumno en Chile hizo una pasada de casi 4 años en Chile con el intento de regresar a Chile, pero no me regresé a México. Cosas de la vida. Y alguien me dijo, mira, está este libro y están tus ejercicios. Y me dice, ¿y qué se cree esta persona que lo publica? No, esto es un regalo, no es, o sea, no está mal, por el contrario, ampliar el compartir. Es Sí, otra totalmente. visión, no, esto lo escribí yo y a mí me pertenece, que nadie lo use, que los derechos de autor, que bla. No, o sea, se trata de compartir y que la información sea útil para todas las Y se personas, mueva. que Mm. se mueva, que se use. Para eso es. bueno, Eso. vamos cerrando. Ah, perdón, Carlos, perdón. Que te vas, Antonio. Un beso enorme. Gracias. Chao. Gracias Muchas por estar gracias aquí. por estar aquí. Sí, Carlos. Nada, que muy breve, digo, agradezco a Rubén y no sé, a toda la gente que organiza este espacio. Yo venía a escuchar alguna, mm, a Sara particularmente, digamos, de quien escucho cosas todos los días porque trabajo junto a Javiera, entonces todos los días hay un comentario de cualquier cosa, aparece Sara y ya es un personaje que es ya parte de mi familia Claro. y me colé por eso, pero descubrí, digamos, un montón de cosas y personas muy interesantes, digamos, de hecho Rubén, Antonio, que se fue recién y que me pareció también coincidía en muchísimas de las cosas que decía y todo, y estoy muy agradecido por esto. Y bueno, si hay más de estas cosas, igual siempre me interesa estar. Una pregunta chiquitita para Sara de biográfica. Bueno, yo fui alumno y discípulo de Serrano y después fui socio y también fui alumno de Gené y de Verónica Odó. ¿Tú has trabajado con Verónica Odó? Sí, Ok, eso. Ya en otro momento ya charlaremos eso porque sí. sí. Pum. Ok. De hecho, ella me hizo entender que la voz es cuerpo. Es cuerpo y voz y que eso está asociado con la actuación. Sí, fue una una sintonía muy hermosa. Bien. Y Ok, y con Juan Carlos también tuve la posibilidad de asistir a un taller donde fui con alumnos, que él dictaba un taller de dirección y aprendí,
pero kilos de cosas. Ahí está Bernardo, nuestro amigo Bernardo de Bolivia, levantando la manito. Bernardo. Ah, Buenas tardes a todos y todas. Es un placer escucharlos. Mil disculpas que no pueda colocar la cámara, hubiera sido muy interesante. Tengo un problema aquí en la computadora. Pero Bueno, nomás para agradecer también la posibilidad de poder compartir, escuchar, principalmente para mí, todo lo que puedan explicar. Aquí en mi país es un poco difícil tener una escuela dirigida a la voz en el teatro. Hay siempre más lo dirigido al canto. Entonces, ayuda mucho conocer, saber que existen otros lugares y poder también tener la posibilidad, si no ya para mí, sino para otras personas con las cuales yo trabajo. Hago el trabajo en el Teatro de los Andes y comento un poco lo que Sara también había comentado del trabajo del respeto que tiene que haber por la expresión que tienen los demás, ¿no? Participamos igual porque en el Teatro de los Andes, aquí en Bolivia, trabajamos no solo la parte vocal, sino escénica principalmente, pero cuando existe algo que no nos gusta, no lo decimos, sino proponemos con alguna otra muestra, otra imagen, otra propuesta, entonces adicionando, sustrayendo cosas que puedan o no ser posibles luego en la puesta al final de todo. Entonces, nomás quería comentar eso y agradecer a todos y todas las gracias. participaciones y la Gracias. posibilidad. No, gracias Bernardo por estar acá. Bueno, hoy cuando me escribiste me pareció fantástico. La intención es, yo creo que el espacio lo que intenta es contar historias de vida que pueden ser incluso inspiradoras para otras personas. Yo pienso básicamente en la gente joven, en nuestros alumnos, y que puedan entender que, bueno, que todo es fruto del trabajo, del esfuerzo, pero que tiene que haber detrás un fuerte deseo. Tiene que haber un deseo que es el motor que nos lleva a decir, bueno, a ver, ¿cómo busco? ¿Dónde encuentro? Y ahí, bueno, algo se va dando. Y un poco, bueno, la idea del libro tuvo ese mismo objetivo, comparto y lo que dice Sara, lo que dice Ana, el conocimiento es público, no puede quedar encapsulado. sí. Nos hace mal, se pudre y nos hace mal, es como el rencor. Entonces, hay que darlo, hay que compartirlo y sembrar semillas y que luego eso florezca en algún lado con alguien, y si no florece será porque, bueno, a lo mejor la semilla no era muy buena o el terreno tan fértil, para poner un poquito la culpa al otro. No, mentira. Bueno, nada, un enorme beso, súper feliz de este encuentro, de este momento. Me encanta que haya gente que además me pueda acompañar y que podamos entonces debatir. Va a haber una charla el 20 de septiembre con un docente que conocí yo en La Paz, que se llama Reinaldo, ¿sí? Reinaldo Infante López. Él es de República Dominicana y trabaja doblaje. Me pareció interesante eso. Las charlas de Manifestando intentan trabajar esto como distintas particularidades. Van a ver que hay una charla vinculada con el teatro de títeres, algunas cuestiones más bien que tienen que ver con la antropología teatral, el verso, o sea, pero el centro acá no es la técnica, es la persona. O sea, para mí es más importante eso, saber el otro, lo que le pasa, qué hace, como toda esa cuestión, ¿sí? Sí, Así y que bueno, recomiendo que miren las charlas que ya se han hecho. Ustedes ponen Manifestando lo Sutil y van a encontrar ahí, y es maravilloso porque hay diversidad de caminos y de miradas y de enfoques, muy bonito. y de todo el mundo, porque hay gente de Sí, Madrid, de Italia, sí, de Francia, de México, de Argentina. Sí, el Zoom, Ana María, creo que ha permitido eso, la democratización de la información, ¿no? Esta idea de que... sí. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz por esto, que empezó siendo una cosa chiquitita para el 2021 en pandemia y se expandió. Bueno, besos enormes. ¿Qué pasa, Muchas Javiera? ¿Qué gracias, le pasó a muchas Javiera? gracias. Mira, los ojos desorbitados. No se te escucha. ¿No te escuchamos, Javita? Ahora sí. Sí. Solo quiero recomendar un documental que me vino ahora con lo de la terapia o no terapia. Hay un Ajá. documental hermoso que se llama Mi voz te acompañará. Es sobre una anestesista del sistema público belga que trabaja con la voz y hace hipnosis a través de la voz para paliar el dolor. Es una belleza. Creo que está en YouTube. Si lo encuentro, porque me parece que está por ahí completo, que no hace falta meterse a piratear nada, se lo mando a Sara y tú lo proliferas. Bueno, dale, Es dale. una joya.
No lo conocía. Eso quería decir, es maravilloso. Tendremos que entrevistarla a esta mujer. A mí no. Sí, ahí está, ahí. ¿Ah? Yo escribo Rubén ahí. cuecas, no escribo libros sobre la voz. Bueno, besos enorme. Cuídense Muchas mucho. gracias. Un millón de Gracias gracias. a todas por estar también, a los que están acompañando en esto. Muchas gracias, Gracias. Rubén.